Mucha gente piensa que es muy difícil ser empresario en el Perú. Constituir tu negocio, generar una marca y potenciarla y llevarla a los niveles que uno siempre soñó. Y en efecto, hacer una empresa en el Perú requiere de orden, requiere de dedicación y requiere de cumplir con una serie de formalidades que ayudan a las personas a que generen valor en sus negocios directamente, ayudándolos a establecer ciertos criterios básicos sobre los cuales se pueda montar un negocio. Esta vez vamos a hablar acerca de las constituciones de las empresas, cómo es que se dan, cómo es que se hacen y sobre todo cuáles son esos 5 pasos importantes que uno debe seguir para tener el negocio listo para emprender el camino hacia una meta y hacia cumplir sus objetivos financieros con esta nueva sociedad. El primer paso está asociado a la búsqueda y reserva del nombre. Y es que hay que entender que la empresa, como cualquier persona, que es una persona jurídica, tiene que tener un nombre con el cual se identifique. Y este nombre es el equivalente a la razón social. La razón social de la empresa es el nombre con el cual va a ser reconocido oficialmente una empresa. La razón social no tiene que ver con el nombre comercial. El nombre comercial puede ser la marca o puede ser la abreviatura sobre el cual la empresa generará una denominación común, corriente y constante y de fácil recordación. Por ejemplo, podemos pensar de que la representación de un restaurante de una franquicia internacional, como por ejemplo el KFC, que todo el mundo lo conoce como KFC y como Kentucky, no es que se llame Kentucky ni KFC, se llama Delosi. Pero las personas conocen el nombre comercial y la marca y asocian de esa manera la forma de llamar a una empresa que tiene otro nombre como razón social. Este nombre es muy importante y por ello hay que estar seguros de que este nombre no tenga uno igual o similar dentro de la misma actividad económica para evitar confusiones comerciales. Imagínense que existan 2 empresas con el mismo nombre y un cliente es atendido por una pero le paga a otra o genera contratos con otra. Podrían generarse conflictos de intereses. Entonces, los reguladores evitan eso tratando de reservar estos nombres. Cuando una persona va a hacer una empresa, lo primero que hace es reservar el nombre para que nadie más lo pueda tomar. Y ese plazo es de 30 días calendarios. Entonces, lo primero es tener el documento de reserva de nombre para saber que no existe un nombre igual o similar al que voy a poner en mi negocio y que durante 30 días va a estar exclusivamente reservado a los accionistas de la empresa para que puedan constituir su negocio. El segundo punto está asociado más bien a la elaboración de la minuta de constitución. ¿Qué es la minuta de constitución? Es el documento que representa el compromiso formal de los socios respecto del futuro de este sueño o emprendimiento. Como sabemos, con excepción de los casos de las empresas individuales de responsabilidad limitada, el número de socios mínimo para constituir una empresa es de 2. Y estas 2 personas tienen que ponerse de acuerdo en cómo van a manejar este negocio. Entonces, el documento en que refleja este acuerdo de los futuros accionistas de la empresa que van a hacer es la minuta de constitución. ¿Qué cosa es lo que uno refleja en esta minuta de constitución? En primer lugar, identifica a los socios. ¿Quiénes son los socios de una empresa? Ojo, para aquellas personas que abren un negocio siendo casados, tienen que indicar el nombre de la esposa y la esposa tiene que firmar, salvo que tengan acuerdos de separación de bienes. En segundo lugar, el nombre y el tipo de la sociedad, cómo se va a llamar, cuál va a ser su nombre comercial. En tercer lugar, a qué se va a dedicar la sociedad, cuál es el tiempo de duración de la sociedad. Normalmente es indefinido, porque cuando uno crea un emprendimiento espera que crezca en el tiempo, salvo casos especiales, siempre es un tema indefinido. Luego, el monto y el tipo de aporte, si va a ser aporte en bienes, aporte en dinero, etc. También se determinan cuáles son los órganos de la sociedad. Si es una sociedad anónima cerrada, tendrá pues a junta de accionistas y gerencia. Si es una sociedad anónima abierta, tendrá junta de accionistas, directorio y gerencia.
quiénes van a ser los representantes, los gerentes de la sociedad y cómo van a estar configurados los poderes de estos representantes y gerentes, a sola firma, a firma conjunta, poderes amplios y generales, poderes limitados a ciertas actividades, etc. Todos estos documentos se mantienen a la mano en la minuta de constitución, la misma que va a ser suscrita por los accionistas, por las personas que han sido designadas como apoderados, pero además por el abogado, que es la persona que redacta esta minuta de constitución. Un siguiente punto es la formalización de aportes. Vale decir, en la minuta hemos determinado cuál va a ser el monto del capital social de la empresa y cómo es que van a venir los compromisos del aporte. Pues esto hay que formalizarse. Para entender, los aportes en una empresa pueden ser de dos tipos, dinerarios o no dinerarios. Los aportes dinerarios están compuestos por dinero en efectivo que se deposita en un banco y se obtiene tras ese depósito el comprobante de depósito de capital. El aporte no dinerario implica la entrega de bienes. Vamos a suponer que yo voy a crear un call center, un centro de llamadas. Entonces, uno de mis socios pues tiene 50 equipos telefónicos que son necesarios para poner este call center. Entonces la persona quiere aportar los 50 equipos telefónicos. ¿Qué es lo que ocurre? Se hace un acta inventariando los bienes y dándoles un valor. Y ese valor tiene que ser refrendado por el que va a ser gerente general de la sociedad y además por los accionistas, con caracteres de declaración jurada. Entonces, ese documento, y si fuera el caso del documento de dinero, son los famosos comprobantes de aportes, los cuales acompañan a la minuta en el siguiente paso. ¿Cuándo nace una empresa? Para fines de los accionistas al momento de la minuta, para fines de la sociedad al momento de la inscripción en registros públicos. Para poder inscribirse a registros públicos uno debe acompañar la escritura pública, que es la transcripción de la minuta, que incluye el certificado de reserva de nombre e incluye las constancias de aporte de capital, más el refrendo de la firma del notario público. Estos documentos son los que determinan la formalidad más un pago de derechos que permiten que el registrador revise los documentos, revise los documentos de identidad de los socios, revise que no estén acogidos a ninguna prohibición para poder abrir empresa en el Perú y con ello pues crean la empresa y la registran. En el momento que una empresa se registra, lo que obtiene es un número de partida registral dentro del registro de personas jurídicas. Y ese número de partida registral es la que asociará para posteriores efectos cualquier modificación en los estatutos de la sociedad, llámese por aumento o reducción de capital, cualquier inclusión de nuevos órganos de la sociedad que se haga a través de actos públicos, como por ejemplo ingresar a un directorio con posterioridad, y sobre todo cualquier modificación de poderes y de facultades para los representantes actuales, que no necesariamente van a ser los que estén por siempre. En las empresas el DNI es el RUC. Yo con el RUC voy a determinar muchas cosas adicionales que no estaban comprendidas en la minuta, como por ejemplo el domicilio fiscal de la sociedad, la actividad económica y a qué SIU voy a pertenecer, la fecha de inicio de mis actividades, los impuestos a los que voy a estar afectos. No es lo mismo una empresa que opera comercio local con una empresa que importa bienes, o con una empresa exportadora, o con una empresa que esté asociado a alguna actividad especial que tenga un régimen especial de impuestos. Voy a poder saber si mi régimen tributario básico es el MIPE tributario, el régimen general, el régimen especial o el famoso RUS. Voy a saber a qué libros voy a estar obligados y qué tipo de contabilidad voy a llevar, si es manual o mecanizada. ¿Cuál es mi condición fiscal? Si soy habido, omiso, no habido, de baja. ¿Qué tipos de comprobante de pago voy a tener? Boleta de venta, factura, guías, etc. ¿Quiénes son los representantes legales ante SUNAT que finalmente responden por el pago y el cumplimiento de las obligaciones fiscales? Y finalmente, ¿cuáles son las cobranzas coactivas que tenga la empresa en el futuro? Es decir, el número de RUC
lo que me va a dar es una información que va a ser pública para cualquier persona que quiera evaluar cuál es mi condición de contribuyente, si es vigente, si es no habida, y quiénes son las personas que representan a la sociedad de una manera mucho más sencilla que la manera formal, que es pedir la partida de inscripción en registros públicos. No quiero irme sin antes comentarles que por lo general los empresarios peruanos que nos consultan tienen 4 preguntas típicas. La primera: ¿por qué hago una SAC, es decir, una sociedad anónima cerrada, y no una sociedad anónima convencional? ¿Cuál es la diferencia? Existen 2 diferencias. Mientras que la SAC solamente exige que haya un gerente general, es decir, la sociedad anónima cerrada, la sociedad anónima convencional exige que dentro de los órganos de una sociedad también existe el directorio. Y la segunda diferencia principal, porque hay algunas más sutiles, está ligada al límite de accionistas. Mientras que una sociedad anónima se pueden tener hasta 750 accionistas y está más abocada a tener accionariado difundido, probablemente a través de bolsa, en una SAC se puede tener hasta 20 accionistas. Otra pregunta que comúnmente hacen los empresarios al momento de constituir una empresa es ¿quién es el responsable en una sociedad anónima cerrada? El responsable pleno es el gerente general. ¿Puede haber otros responsables? Sí, en tanto y en cuanto hayan sido designados como apoderados, pero por lo general es el gerente general el responsable de mantener el orden en la sociedad, puesto que el gerente general responde directamente a los accionistas del negocio, porque no hay directorio que cumpla esa función de control. Otra pregunta que me hacen es: ¿una empresa puede ser socia de una sociedad anónima cerrada? La respuesta es sí puede. Las sociedades anónimas cerradas y las sociedades anónimas abiertas pueden tener como accionistas a personas naturales, que son personas físicas como cualquiera de nosotros, o personas jurídicas, que son empresas. Y finalmente, una pregunta también que se hace todo el mundo es: oiga, ¿existe un mínimo de aporte de capital para constituir una sociedad anónima o una SAC? Como quiera que el mínimo de socios son 2, lo que va a definir el mínimo de un aporte va a ser el valor nominal de cada acción que yo voy a emitir. Si yo tengo una acción que vale 1 sol, necesito por lo menos 2 acciones si tengo 2 accionistas. Por lo tanto, el mínimo de aporte de capital debería ser 2 soles. Estas han sido algunas cosas básicas que van a ayudarlos a ustedes a tomar la decisión de iniciar el emprendimiento formal. Estamos para ayudarlos en todo lo que necesiten y esperamos una próxima oportunidad para seguir tocando estos temas que estoy seguro que ayudarán a las personas a que tomen las decisiones correctas y crezcan en sus negocios. Muchas gracias y hasta la próxima.